Hola chicas, ¿cómo andan? Vamos a esperar hasta ahí 10 a ver si se terminan de conectar. Hola, buenas tardes. Hola, esperamos hasta ahí 10 hasta así se terminan de conectar mis compañeros.
Bien, chicas, vamos a empezar. Somos re poquites hoy. No sé si me escuchan bien. Supongo que sí. Em, Sí, se escucha, pero Bien, genial, gracias. Hay algunas compañeros y compañeras que están rindiendo el recuperatorio, pero va de esta comisión, varios aprobaron y promocionaron en la primera instancia. Pero bueno, nada. Vamos a empezar y cualquier cosa, bueno, que se vayan sumando los compañeros y compañeras. Bien, el siguiente encuentro no vamos a tener encuentro sincrónico, o sea, el miércoles 20, porque son no sé si sepan que son las GIDEP, que son las jornadas de investigación, extensión y docencia de la facultad. Entonces no vamos a poder tener ningún encuentro sincrónico porque se va, digamos, a estar solo en los encuentros para las GIDE. Así que bueno, avisarles eso. Creo que más tarde, igual después el docente Fabián o Sergio van a estar enviando un mail avisando. Eh, Así que bueno. Bueno, esto es parte es como sería un poco la contraparte de lo que retomaríamos el encuentro que viene, la contracara, en realidad, de lo que sería la economía popular, social y solidaria. Acá nos vamos a enfocar bien en lo que es el mercado capitalista y, bueno, la formación de precios. ¿Cómo es esta lógica y cómo funciona este mercado capitalista bajo los parámetros de los pensadores neoclásicos? Entonces, bueno, un poco retomando lo que ya habíamos visto en las escuelas económicas, bueno, ¿quiénes son los neoclásicos? Este, digamos, es el paradigma actual dominante en muchísimos países del mundo, prácticamente en todos. La Argentina, si bien tiene políticas que se podrían denominar de corte más keynesiano, como que este paradigma no deja de estar influyendo en todos los países de América Latina y es parte, bueno, hace poco, bueno, acá en la Argentina se vivió un periodo que fue el macrismo en el cual se intentaron aplicar todas, absolutamente casi todas las políticas económicas que dicta esta escuela. Y bueno, que su función, digamos que su lógica se basa en el supuesto de la competencia perfecta, que digamos, en algún momento la sociedad va a funcionar bajo una lógica de mercado de competencia perfecta. ¿Qué significa que va a regir y que la sociedad se va a regir bajo este mercado de competencia perfecta? Que no hay ninguna persona que tenga la capacidad de influir en el precio de los bienes, en los precios tanto de lo que se ofrece como de lo que se demanda. Que ninguna, o sea, que toda la información que manejan los sujetos, porque digamos estas escuelas nos consideran a todos y todas como sujetos económicos, lo cual también tiene muchos dilemas, porque si vos no podés, no tenés la capacidad adquisitiva, no tenés el dinero, prácticamente no existirías en esta sociedad, que en realidad es como nos funciona, nos manejamos en general, o sea, cómo se maneja la sociedad. em, pero bueno, nada, es un poco para una que viene desde las ciencias humanas, ciencias sociales, claramente uno no ve la sociedad con estos ojos, pero sí lo hacen estos economistas neoclásicos. Bien, ellos, esta escuela en realidad lo que hace, bueno, es utilizar todo el tiempo métodos matemáticos, métodos sí, de las ciencias matemáticas en donde todo pueda ser medible, todo pueda ser cuantificable, todas las opciones y las decisiones que toman estos sujetos económicos, bueno, puedan ser medibles, puedan ser tangibles
Por esto, bueno, también siempre, bueno, cuando en los primeros encuentros que hablábamos de tan solo un técnico, no sé si se acuerdan ese artículo de página 12 en donde, bueno, menciona como toda esta cuestión de em, cierto, sí, ciertas características que tienen estos sujetos que hablan como si la economía estuviera escindida de la política, de la sociedad, de lo que ocurre en la realidad, ¿no? Como que algo realmente loco, que el pensar que solamente con aplicar determinada fórmula, determinada metodología económica va a generar que ocurra un resultado, como si viviéramos en un laboratorio y yo agrego una fórmula y eso me va a generar algo. Bueno, claramente nos hemos dado cuenta que no, pero bueno, siguen imperando y se sigue manejando bajo esta lógica. A partir de esto, bueno, se habla todo el tiempo de de esta teoría del equilibrio, ¿no? De cómo los oferentes, los que nos venden productos, servicios, bienes, se tienen que encontrar las decisiones de esos vendedores, vendedoras, de esos oferentes, se tienen que encontrar con las decisiones que tenemos nosotros y nosotras como demandantes, como consumidores. Entonces, ellos hablan que en este supuesto de competencia perfecta, bueno, esas decisiones de oferentes y demandantes se van a encontrar en ese punto de equilibrio y, digamos, sería una situación equilibrada, que uno podría pensar también como una situación justa. Ninguno se puede aprovechar de mi capacidad como comprador o mi capacidad como vendedor, ¿no? Supuestamente. Acá también, bueno, retomamos lo que habíamos mencionado de la síntesis de Marshall, bueno, estos algunos neoclásicos bueno, en la Argentina, bueno, y en América Latina se sufrió, digamos, fuertemente lo que fueron estas políticas, que si bien al principio parecían políticas acertadas porque permitían una capacidad de compra, bueno, el plan de convertibilidad, todo lo que tenía que ver con esto, como digamos, quedó como un poco en la memoria colectiva esos años 90 en donde la capacidad de compra era muy importante, era una capacidad de compra alta. Bueno, quedó mucho y muy fuerte como instalado, pero no, digamos, el sentido común de las personas, claramente, bueno, por eso se denomina sentido común, no perciben los efectos económicos estructurales que generaron esas políticas y cómo el pensar que se podía estar a nivel internacional con una moneda y una divisa tan fuerte como es el dólar en paridad, bueno, eso claramente tenía una consecuencia, iba a tener una consecuencia que fue toda la privatización que hubo de los bienes y servicios públicos de la Argentina y cómo eso generó en una crisis, la cual fue, bueno, la crisis del 2001 y el 2002, ¿no? Pero bueno, esa parte parece que la gente a veces cuando se tienen conversaciones informales, pareciera que la gente la desliga, ¿no? Como que una cosa no tiene nada que ver con la otra y es causa y consecuencia. Entonces, bueno, este pensamiento también liberal del neoliberalismo de escindir totalmente de lo que sucedía en el plano de la política, a sabiendas que desde la política era que se tomaban estas decisiones económicas, bueno, fue lo que generó esto. Bueno, y que a nivel internacional es lo que se denominó el consenso de Washington, eh, que aquí es donde bueno, se generan estas políticas propiciadas por estos organismos internacionales, como es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que propician políticas como las siguientes, que aparte pareciera como si todo el tiempo también la historia se estuviera repitiendo, que se está padeciendo ahora mismo, digamos, el acordar o no con el Fondo Monetario Internacional y todos los requisitos que eso conlleva y cómo los empresarios argentinos y empresarios obviamente
transnacionales, a empresarios que tienen mucho poder en la Argentina, presionan para que haya un acuerdo y tiene que ver con una alineación precisamente a, bueno, a estas políticas de austeridad, a estas políticas de esta disciplina fiscal, en donde supuestamente el gasto siempre está visto como, o sea, el gasto público o lo que el Estado invierte en muchas ocasiones, digamos, uno una vez lo ve desde otra mirada, que es, bueno, la inversión que genera el Estado, la inversión que genera en educación, en salud, y bueno, siempre esta política económica del neoliberalismo lo ve como un gasto, bueno, el salario lo ve como un gasto, diferentes, nada, componentes como de la economía que depende de la mirada que una se posicione, va a estar, va a estar pensada, ¿no? Entonces siempre, bueno, tiene que ver con esto también de estas políticas de liberalización de los mercados, em, y que resulta, y creo que un poco el que haya llegado al Estado Donald Trump en su momento, como que puso en jaque o puso en evidencia la realidad, como que desenmascaró un poco este proceso de globalización total en cuanto a, bueno, porque digamos desde el neoliberalismo, desde, bueno, lo que veíamos también con los clásicos, Adam Smith, esta cuestión de la mano invisible, bueno, como siempre se está mencionando que hay que el mercado se regule a sí mismo, que el Estado no intervenga. Bueno, y no hubo economía más proteccionista y más interventora que la que realizó Donald Trump. Entonces es como ellos se pueden proteger, ellos se pueden cuidar, ellos pueden darle subsidios a sus productores de granos, a sus productores a sus industrias, pero le exigen a otros países que no lo hagan. Ellos pueden generar gasto, como fue también en el último, bueno, cuando se genera todo esto se produce la pandemia, bueno, Trump todavía estaba gobernando y generaron políticas de gasto, dándole dinero a todos los ciudadanos norteamericanos, un bono de $1.200, si no estoy mal, a todas las familias o a las familias sí que más lo necesitaban y inclusive otras que estaban económicamente bien, pero bueno, se giraba de esa manera. Entonces, bueno, cómo, digamos, una tiene que tener esta perspectiva bien global, geopolítica, de cómo estas imposiciones, estas prioridades de este consenso de Washington, bueno, afectan y determinan también nuestra vida cotidiana, la vida de los sectores populares, la vida de las personas con las cuales vamos a intervenir en el territorio, que creo, digamos, eso es lo importante, ¿no? Para tenerlo uno en cuenta en el momento de, no sé, generar alguna intervención y pensar en el informe y aunque sea algo por ahí que se vea muy global y muy macro, bueno, cómo termina afectando nuestras vidas estas políticas. Bueno, las privatizaciones, el tratamiento de igual a inversiones extranjeras. Bueno, un poco cuando veíamos todo lo que tiene que ver con el sector financiero, se veía esta, bueno, esta inversión directa, estas inversiones directas extranjeras, todo lo que, bueno, en la Argentina que no tiene una regulación em, apropiada y adecuada a estas inversiones que vienen a solamente especular y lo que se denomina esta bicicleta financiera, traer dólares, digamos, convertirlos a pesos, simular como que se va a hacer una inversión y después, nada, simplemente fugarse con ese dinero y no se generó inversión, no se generó desarrollo, no se generó empleo genuino, sino simplemente ganancias para los más ricos cada vez. Y bueno, esto acá lo que les mencionaba un poco de la síntesis de Marshall, que esto lo vimos cuando vimos todas las escuelas económicas y ya mencionábamos em, la escuela neoclásica. Y bueno, cómo todo se supone que tiene que estar en este equilibrio que mencionábamos, ¿no? Entonces, él nos va a mencionar que esta curva de la demanda, digamos, nosotros como consumidores,
siempre vamos a querer pagar el menor precio, digamos, siempre vamos a, cuando vamos a adquirir algo, o sea, esto es muy en general, ¿no? Entonces él va a mencionar que esta curva, si se mira, o sea, dependiendo de qué lugar se mire, de qué lugar se posicione, ¿no? Entonces, si yo miro esta curva desde el lado del consumidor, va a tener una pendiente negativa. Una pendiente negativa. Por eso, bueno, él se menciona que manteniendo las demás variables constantes, o sea, que no haya ninguna intervención em, diferente, digamos, que todo se mantenga relativamente de la misma manera. Si se mira del lado del productor, del vendedor, de la oferta, la pendiente va a ser positiva. O sea, yo voy a querer vender más a medida que el precio sea más caro. Por ahí uno para pensarlo así como más simple, lo que sucedió un poco con los barbijos, que igual eso, bueno, fue como algo inusual, pero bueno, tuvo que ver también esto con la demanda, hubo una demanda excesiva, ahí estaríamos hablando de un exceso de demanda y no había una oferta que lo pudiera corresponder, o sea, digamos, aquí uno podría poner en cuestión, en realidad todo el tiempo se puede poner en cuestión a esta teoría, este paradigma dominante de la teoría neoclásica, porque todo el tiempo está, o sea, nunca se aplica porque ellos se basan sobre un supuesto que no existe, que de las sociedades no hay ninguna sociedad, creo, que tenga una competencia perfecta, un mercado de competencia perfecta. Em, Digamos, ahí hubo un exceso de la demanda, muchas personas queriendo adquirir un mismo bien y no había un respaldo del lado de la oferta, del lado de los vendedores no había un respaldo suficiente, obviamente porque fue en corto tiempo, fue muchísimas personas, como que hubo obviamente esto que acá dice, las demás variables se tienen que mantener constantes. Bueno, ahí no se mantuvieron constantes porque obviamente hubo un acontecimiento exterior, el virus, que generó que esas variables se modificaran, ¿no? Bien, entonces acá como terminamos resumiendo, la teoría neoclásica es más una teoría de funcionamiento de un mercado ideal que una teoría sobre mercados económicos reales existentes. Eh, los supuestos de mercado de competencia perfecta, ¿cuáles son? Esta existencia de infinitos compradores e infinitos vendedores en el mercado. O sea, inclusive a veces pasa que, no sé, para algún producto que uno quiera adquirir, ni siquiera hay suficientes vendedores. O sea, con cosas cotidianas de, no sé si les sucede por ahí, no sé, inclusive a veces con telas, con determinada tela, no hay esa tela por ahí que uno está buscando, no hay, no sé, como que siempre sucede eso. Obviamente porque depende también eso de los privados y si no es algo, un bien de primera necesidad, no, digamos, al Estado tampoco no le va a interesar regularlo porque es un bien que no es de primera necesidad. Bien, el otro supuesto que tiene que tener, bueno, el producto homogéneo, la información perfecta o transparencia. Esto de la información es muy interesante porque claramente no sucede así, digamos, no todos tenemos la misma información con respecto a los productos, a cómo se produce, de dónde, siempre, bueno, los roles que juegan y por eso mucho también se ha venido desarrollando todo lo que tiene que ver con las comercializadoras populares, con todo lo que, bueno, lo que tiene que ver con la economía popular, social y solidaria, que también ahí se habla de un mercado, pero de un mercado diferente. O no les importa la cuestión social, dice Lidia, no, claramente no. Y bueno, y que se pudo ver mucho con los grandes supermercados, que ahí también siempre se está cuestionando, bueno, ¿quién es como el dilema del huevo y la gallina, pareciera, pero obviamente no, pero como que se dice no, porque nosotros, los supermercadistas, nos llegan los precios así de los productores, ¿no? Pero a su vez, por lo menos hay empresas, si no estoy mal, es Arcor,
que, porque hay toda una cadena de producción y una cadena de formadores de precios, ¿no? Pero muchas veces las grandes empresas manejan todo, o sea, generalmente, como que antes, ¿qué pasaba? Una empresa que producía, pongo un ejemplo de mi ciudad, que es muy conocido, bueno, allá en mi ciudad, una empresa que producía gaseosas y Pinto, que es de ahora es una de las personas que más tiene plata más tiene dinero en Colombia, Ardila Luley. Bueno, este empresario producía gaseosas, pero había otra empresa que le vendía el vidrio, las botellas donde lo hacía, había otra empresa que le vendía las tapas. Bueno, el mercado digamos, el tipo empezó a monopolizar tanto y se empezó a hacer cada vez más grande su empresa que empezó a comprar la fábrica del vidrio, la fábrica de las tapas, o sea, o sea, eso que se denomina la cadena, bueno, la cadena de la producción, bueno, le empezó a comprar, lo compró todo, inclusive lo que pasaba por eso se hizo también muy conocida la historia, con el señor que tenía la empresa de vidrio, no le quería vender y lo terminó acorralando, que es un poco el pez grande se come al pez pequeño, bueno, para que le tuviera o verlo, hacerlo obligado a que vendiera. No le dejaba producir con nadie más, no le dejaba que le vendieran a ninguna otra gaseosa, bueno, nada, las prácticas que generalmente tienen los empresarios para poder captar todo el mercado y monopolizarlo, porque es lo que en realidad se busca, lo que ellos, y sí ellos, porque son la mayoría, por no decir todos, casi hombres, buscan, no buscan, como se dice siempre, y que los exponentes que sería, bueno, el macrismo o ciertos partidos políticos acá en la Argentina que representan los intereses de los monopolios, no buscan la competencia, buscan monopolizar el mercado, que ellos sean los únicos que vendan, como yo lo veo, ¿no? Bien, bueno, la libre entrada y salida del mercado, esos son como los supuestos que tiene que tener un mercado de competencia perfecta. Bien, acá entonces tenemos las definiciones de los mercados de competencia imperfecta, que es en los que nos encontramos. Bien, entonces tenemos el monopolio, que es un vendedor, infinitos compradores. Bueno, el que fija el precio acá es este único productor, este único vendedor. Em, Ahora no se me ocurren ejemplos porque de monopolios como tal. O sea, hay ciertas empresas que son por ahí en determinadas ciudades o en determinadas áreas, pero una sola empresa que controle todo, una producción, no sé, ¿a alguno se le ocurre algún ejemplo de una sola? Bien, si No, algo se te ocurre de una sola no. de una sola, no, sí es más complicado. Qué sé yo, pienso en O la sea, ya, Serenísima, por ejemplo, que claro, no es monopolio, pero la ves, venden todo eso, ahí qué digamos. sería. Vos, o sea, porque acá sería, después sigue duopolio, bueno, dos vendedores, infinitos compradores, oligopolio, un grupo de vendedores, infinitos compradores, o monoxodio, infinitos vendedores, un solo comprador. Como que Serenísima estaría más cerca de ser un monoxodio, porque es un solo comprador. Vieron que ellos, los tamberos, que es lo que siempre, los productores que siempre se quejan por esto, porque ellos, hay muchos tamberos, digamos, en la Argentina, hay muchos productores de leche, y lo que pasa es que te fija el precio la empresa. Entonces ese sería el caso de un monoxodio. Bien. También hay, lo que sí hay monopolios. Bueno, igual ya bueno, en algunas provincias sí, del estado, que son lo que tiene que ver con el gas, con la luz, porque es el único, digamos, la inversión que tiene que hacer es tan grande que ningún sector privado, ninguna empresa, ningún empresario se arriesga a hacer la inversión. Entonces ahí el estado es el que genera esta inversión
y como que queda este monopolio estatal en realidad. Pero bueno, es porque si no lo hace el Estado, no lo va a hacer absolutamente nadie. Em, para mí, Cablevisión y bueno, ahora Telecom personal, junto con, el App en La Plata, claro, eh, sería un duopolio con este otro telecentro. Sí, porque casi que ni Movistar tiene tanta cobertura. Podría pensarse en un duopolio porque son dos productores que hegemonizan prácticamente el mercado. Eh, bien, no sé si se les ocurren a ustedes algún otro. Bueno, con los productores de verdura también sucede que, nada, ellos son infinitos vendedores y bueno, ahí pasa que tienen varios compradores, pero como que nunca ellos fijan el precio, digamos, nunca los productores van a poder fijar el precio, es lo que les ofrecen a los productores de verdura. Sí. Bueno, los mercados centrales también se crearon como por la década del 80 al 90, em, y que nada, fue una política terrible porque concentra, o sea, genera una huella en el ecosistema mucho más grande porque vos estás transportando, o sea, inclusive a veces se hace eso, de Poblet, Olmos, Abasto, se transporta toda la verdura al mercado central de Buenos Aires y después vuelve a La Plata, a las verdulerías, o sea, ese nivel es realmente, no, está muy mal estructurado y pensado. Bien. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos, creo que estos ya se les habían mencionado también cuando estábamos hablando de la concentración de mercado en alguna de las escuelas económicas. El 82,1% del mercado nacional de harina está concentrado en dos empresas privadas, el mercado lácteo está concentrado en dos empresas privadas, el 79,4% del mercado de fideos está monopolizado por la empresa Molino Ríos de la Plata. El 90,6% del mercado aceitero nacional está concentrado solo en tres empresas privadas. El 80% del mercado azucarero nacional está monopolizado por la empresa Ledesma. Y el 58% de la venta de alimentos está concentrado en siete firmas de supermercados. Bien, esto era un poco nada lo que habíamos mencionado antes y nada, que un poco se supone se sancionó la ley de góndolas, pero nada, está todavía como que no arranca, parece, del todo. Bien, entonces ahora vamos a mencionar, bueno, lo respectivo, bueno, a seguir profundizando en realidad cuando se habla de el equilibrio del mercado. Bien, entonces tenemos la demanda de un bien, o sea, lo que como consumidores estamos dispuestos a comprar, a lo que estamos sí, dispuestos a comprar, dispuestos a demandar. Bueno, acá también se puede decir que son los máximos precios que se está dispuesto a pagar por diferentes cantidades, diferentes bienes y servicios. Em, Bien, acá, bueno, menciona otros factores como el precio de otros bienes, el ingreso con el que se cuente, las necesidades, gustos, expectativas, etcétera. Bien, acá lo que habíamos mencionado, ¿cómo habíamos dicho que era la curva de la demanda? ¿Alguna se acuerda? En pendiente ¿Qué negativa. Bien, sí, genial. Entonces acá tenemos el precio del bien, la cantidad del bien, bien, acá representado. ¿Es negativa porque se busca el precio más bajo?
Nunca termino de entender los gráficos, pero Sí, porque sí, o sea, como que como consumidores vamos a querer buscar, pero digamos, como decía el gráfico anterior, o sea, va a depender también de las necesidades, de los gustos, de la capacidad adquisitiva que se tenga, pero sí, o sea, en general es como que esta curva de la demanda basada en este supuesto. Acá estamos, volvemos como a entrar a pensar el mercado de competencia perfecta, o sea, estamos situados como en un mercado de competencia perfecta, ¿sí? sí, Entonces ahí, en esta situación, nosotros como demandantes, como consumidores, vamos a querer consumir algo en cuanto el precio sea un precio más, sí, sea un precio asequible, sea un precio al que pueda acceder. Y bueno, por eso se menciona que tiene pendiente negativa. bien, Acá, que bueno, es así como la grafican. Esto por ahí sí es importante que lo tengan en cuenta porque probablemente va a haber alguna preguntita de esta. Va a ser una igual en el segundo parcial. Em, Así que bueno, nada, es importante que lo tengan en cuenta por esto. Y después iba a meter unos ejercicios, pero somos muy poquitos. Si no, iba, nada, el próximo encuentro, ¿cuántos somos ahora? 10, bueno, 9. Bien. Acá entonces mencionamos, la oferta del bien representa las cantidades que se está dispuesto a vender a distintos precios o lo mismo los precios que se está dispuesto a cobrar por distintas cantidades. Em, Como eso, el vendedor siempre también va a querer vender y a querer sacar la máxima ganancia de eso que está vendiendo. Em, y bueno, también está determinada por otros factores, el precio de los recursos productivos, la tecnología disponible, las expectativas. em, entonces acá, precio del bien, cantidad del bien, precio por uno, y se grafica, bueno, así, positivamente. Bien, entonces el equilibrio, como habíamos dicho, es cuando se encuentran estos oferentes y demandantes en una misma situación, digamos. Yo quiero comprar una cerveza, pero no quiero pagar un precio excesivo y yo como productora que hice la cerveza, tampoco estoy dispuesta a pagar por un precio que sea menor del que mi costo de producción del lúpulo, la cebada, bueno, todo lo que tiene la cerveza me costó, sí, o sea, quiero recuperar la inversión que hice y quiero tener una ganancia, un margen de ganancia. Entonces, estas decisiones de seres libres se van a encontrar en este mercado y van a decidir comprar y vender la cerveza en el mismo momento, en el mismo punto. Porque acá, ¿qué pasa? Acá vamos a decir, bueno, el precio del bien, ¿no? Y la cantidad demandada de la cerveza. Vamos a ponerle, ¿no? Entonces yo, como consumidor, como demandante, quiero comprar el precio, o sea, comprar una cerveza a este precio. Pero la cantidad ofrecida, o sea, el productor que la hace, la vende a más, la vende a un precio más alto. Entonces yo no coincido nada con el productor, no le compro nada. Entonces ahí, no, en realidad acá como que la vende, hay una oferta, la vende a más, sí, a más precio. Entonces se habla del exceso de oferta, ofrece exceso de lo que el productor, de lo que se produce. O bueno, podemos volver al ejemplo de los barbijos también. Ese ejemplo es como un poco mejor. Después tenemos, bueno, un precio de un bien, dos, y tenemos las cantidades de los productores, de los oferentes, de los que ofrecen,
y tenemos la cantidad demandada. Entonces acá vamos a hablar de un exceso de demanda. Entonces por acá cuando decíamos que había un exceso de demanda en los barbijos, había muchos barbijos y no los ofrecía nadie. Acá inclusive en el ejemplo de exceso de oferta se puede pensar en en toda la situación de los hoteles, de lo gastronómico, como que ahí nada, ese exceso de oferta nunca se pudo satisfacer, nunca se pudo completar porque no había nadie que lo demandara. Obviamente por una situación externa. Bien. Entonces, ¿cuándo van a coincidir eso? Cuando se encuentren en este punto de equilibrio. Ahí van a coincidir tanto las decisiones de los demandantes como de los oferentes, de los que venden como de los que compran. Ahí está el precio del equilibrio. Bien, acá bueno, un poco mencionar lo que ya habíamos dicho anteriormente. Em, el monopolio es esta, bueno, esta situación en donde hay solo un oferente del bien, o sea, solo un vendedor y que enfrenta, bueno, toda la demanda sin competir con ningún otro productor. Que acá resulta muy interesante, vieron que siempre se hablan de los países nórdicos como que tienen, nada, economías muy como muy estables, fuertes, bueno, la calidad de vida que tienen también los países nórdicos es muy alta. Y nada, bueno, el otro día estaba mirando un video en donde mencionaba, creo que era Holanda, ahora no me acuerdo, o Noruega, bueno, algunos de estos países, me confundo, en donde hablaban del monopolio que tienen. Ahí tienen hay solo una empresa de lácteos, pero esta empresa, o sea, controla, obviamente, o sea, funciona como si fuera cooperativa, eh, y obviamente también le compra a a los productores de los tambos, de la leche, de todo. Pero, o sea, es solo una empresa, que ahora no me acuerdo el nombre porque nada, es re difícil. Y esa empresa hace toda la leche, todos los quesos, o sea, todos los diferentes tipos de quesos. Y nada, lo que contaba esta chica que comentaba era como las 5 cosas que amo y bueno, que odio de vivir en Holanda y las 5 cosas que amo. Bueno, eran 2 videos así. Y bueno, una de estas, ella mencionaba como que cada vez que la empresa sacaba como un diferente tipo de queso, era como wow, porque solo, o sea, porque era esa única empresa, digamos, no dejan que ningún otro país ingrese productos lácteos y casi de ningún otro tipo. También hablaba del monopolio de los supermercados, como que habían solo, pero eso era 2 cadenas. Este sí me sorprendió porque, bueno, era una sola empresa que controlaba todo el mercado, digamos. Bien, acá el oligopolio, bueno, se configura cuando hay pocos productores, el mercado en bien, con lo cual la situación de competencia se diluye para dar lugar al acuerdo de precios entre los pocos participantes. Em, Acá también pasa con los oligopolios, por lo menos con las estaciones de servicio, con la nafta. Bueno, acá un poco YPF por ahí es diferente porque al tener el Estado argentino el 51% de la empresa es como que funciona un poco diferente, pero en general, bueno, sucede esto en otros países, ¿no? Con las estaciones de servicio. Bien, acá tenemos entonces las expresiones en ecuaciones de lo que venimos hablando. Entonces, por eso, bueno, se habla de la función de la demanda, que es la Q, recuerden siempre la cantidad demandada, y bueno, las funciones del precio, la inversión, la necesidad, o sea, como los gustos, las preferencias. Estos son como las variables que se mencionaban anteriormente de lo que pueden influir en mí como comprador, como demandante. Acá también
Si sube el precio, baja la cantidad demandada que yo como compradora voy a adquirir. Y la función de la oferta, la cantidad ofrecida. Entonces tenemos que acá también varía el precio, la tecnología, o sea, dependiendo de los precios de los insumos. Si sube el precio y sube la cantidad ofrecida, la pendiente es positiva. Bien. Entonces, bueno, acá el precio de la hamburguesa, este es otro ejemplo, entre, bueno, del equilibrio de la oferta y la demanda. Entonces tenemos que el equilibrio se encuentra cuando el precio es 2, esto creo que es euros, y la cantidad de hamburguesas que quiero adquirir. Entonces voy a adquirir 7 hamburguesas a 2 euros. Pues ahí se podría hablar que estamos en una situación de equilibrio. Bien, entonces, ¿qué pasa en el punto de equilibrio? Surge el precio de equilibrio donde la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. O sea, esto es como no, esta es la ecuación que en determinado ejercicio van a tener que reemplazar para saber. Em, es decir, si se vacían los mercados, no hay exceso. Bien. Entonces, el precio de equilibrio es igual a la cantidad demandada, igual a la cantidad ofrecida. ¿Existen los mercados de competencia perfecta? No. Y bueno, acá está un ejercicio que tenía para comentar. Entonces, quedamos. Seguimos los dos. Bien. A ver qué hora es. Son las 5. ¿Continuamos con el ejemplo o quieren que lo dejemos para la próxima? Así también están más compañeros y compañeras. Porque nada, me preocupa eso de que no estén y después se van a perder. eh, Porque más allá de que, bueno, queda grabada, no sé si lo ven. No sé si lo ven tanto. No sé. ¿Qué dicen? ¿Continuamos? Si querés verlo la próxima, lo vemos. No sé, como diga el resto. Ahí Lidia escribe. Dale. Sí, yo más que nada para que no, para que estén los más... Igual les fue bastante bien en toda la cuestión de los ejercicios, la verdad, lo hicieron muy bien. Pero sí, si no, dejamos acá y explicamos en la próxima. Ay, esperen, porque es bastante largo, así que, bien, voy a detener esto. O sea, somos... Ay, la niña. Es que quiero escuchar. ¡Hola! A decirle, hola. ¡Qué linda! Se banca muchas cursadas, pobre Gordi. Ay, sí. Sí, una amiga también tengo que damos clase juntas y también y tiene una nena un poco más chiquita. ¿O cuánto tiene la tuya? ¿Dos? 2 años y 8 meses. Ah, 2 años, sí, sí. Y sí, a veces demandan un montón. Bueno, siempre, pero por ahí cuando estás mucho en la compu, sí, es re complicado. Bien, bueno, entonces voy a parar esto.